La masturbación a menudo se trata como un tema tabú, algo de lo que muchos evitan hablar por vergüenza o miedo al juicio. Sin embargo, este acto, frecuentemente realizado en secreto, puede tener consecuencias mucho más graves de lo que se podría pensar. No es solo un hábito solitario. Puede ser un pecado oculto que erosiona el alma, nos distancia de Dios y, en última instancia, pone en riesgo nuestra salvación. Hoy exploraremos cómo la masturbación podría ser el pecado secreto que puede condenarte para siempre. A la luz de las Escrituras, profundizaremos en el impacto espiritual, emocional y psicológico de este acto, mientras descubrimos los caminos hacia la libertad que Jesús nos ofrece. La masturbación, por su propia naturaleza, es un pecado que acecha en las sombras. A menudo se practica en soledad con la falsa sensación de que, debido a que es privado, tiene poca importancia. Pero la realidad espiritual es muy diferente. En Mateo 5:28, Jesús nos enseña que el pecado comienza en el corazón y la mente. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Este versículo enfatiza que el pecado no se trata solo del acto físico, sino también de los pensamientos e intenciones que lo alimentan. Cuando una persona se entrega a la masturbación, a menudo viene acompañada de pensamientos lascivos o incluso del consumo de pornografía. Estos actos no son aislados. Alimentan un ciclo de impureza que puede alejar a una persona de la presencia de Dios. Nuestros cuerpos, como nos enseña 1 Corintios 6:19-20, son templos del Espíritu Santo. Al profanar este templo con la masturbación y pensamientos impuros, permitimos que el pecado penetre nuestras vidas y nos distanciemos de la santidad que Dios desea para nosotros. El peligro de la masturbación es que, con el tiempo, endurece el corazón hacia Dios. Cada vez que cedemos a este pecado, se levanta una barrera espiritual entre nosotros y nuestro Creador. Esta barrera no solo nos aleja de Dios, sino que también nos hace menos sensibles a su voz, menos dispuestos a buscar el arrepentimiento y más susceptibles a caer en un estado de apatía espiritual. La apatía espiritual es una condición alarmante. Sin el deseo de buscar a Dios, de arrepentirse y vivir en santidad, el alma está en riesgo de perderse. En Hebreos 3:13, se nos advierte que nos animemos unos a otros cada día, mientras se dice, hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Este versículo enfatiza cómo el pecado puede engañar y endurecer nuestros corazones, alejándonos de la verdad y la luz de Dios. Las consecuencias del pecado de la masturbación van mucho más allá del placer momentáneo. En Romanos 6:23, Pablo nos recuerda que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta muerte no es solo física, sino espiritual, una separación permanente de Dios. El infierno, descrito como un lugar de tormento eterno, está reservado para aquellos que viven en desobediencia a Dios. Jesús habló del infierno como un lugar donde el fuego nunca se apaga y donde habrá llanto y crujir de dientes. Marcos 9:43, Mateo 13:42. Estas descripciones deberían hacernos considerar seriamente la gravedad de cualquier pecado, incluida la masturbación. La masturbación, aunque a menudo subestimada, puede llevar a un alejamiento gradual de Dios, lo que resulta en una apatía espiritual que es extremadamente difícil de revertir. Cuando cedemos a este pecado sin buscar el arrepentimiento, nos estamos poniendo en un camino peligroso donde la separación de Dios puede volverse permanente. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros de vivir en pecado, y la masturbación
es una de esas trampas que puede atrapar el alma en un ciclo de culpa, vergüenza y condenación final. Para ilustrar las consecuencias de apartarnos de Dios debido al pecado, podemos mirar la historia de Sansón, un hombre elegido por Dios desde su nacimiento para ser un líder poderoso en Israel. Sin embargo, Sansón tenía una debilidad, su deseo por mujeres extranjeras, lo que lo llevó a desobedecer a Dios. En Jueces 16, vemos cómo esta debilidad lo llevó a ser seducido por Dalila, quien lo traicionó, resultando en la pérdida de su fuerza, ceguera y finalmente su muerte. La historia de Sansón es un recordatorio poderoso de cómo el pecado, cuando no se aborda, puede llevar a la destrucción. Sansón fue elegido para grandes cosas, pero su pecado lo alejó del plan de Dios para su vida. De manera similar, la masturbación puede parecer un pecado menor, pero puede alejarnos de los planes que Dios tiene para nosotros, llevando a una vida de derrota espiritual y, potencialmente, a la condenación eterna. La pornografía es una de las mayores trampas que alimenta el pecado de la masturbación. Es ampliamente accesible, a menudo con solo un clic, y tiene el poder de atrapar la mente y el corazón de una persona de manera devastadora. La pornografía no solo distorsiona la visión de Dios sobre la sexualidad, sino que también crea profundas dependencias que son difíciles de romper. Reconfigura el cerebro, alterando cómo vemos a los demás, reduciéndolos a meros objetos de placer, y corrompe nuestra comprensión de la intimidad. Pablo nos advierte en 1 Corintios 6:18: «Huid de la inmoralidad sexual». Cualquier otro pecado que una persona comete está fuera del cuerpo, pero quien peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. Cuando consumimos pornografía, participamos en un acto que corrompe nuestra alma, nos separa de Dios y alimenta el ciclo de pecado que incluye la masturbación. La pornografía no es solo un problema individual, es una epidemia espiritual que afecta a millones de personas. Crea un ciclo de adicción que destruye relaciones, daña la autoestima y, lo más importante, aleja a las personas de Dios. Es un veneno para el alma que, si no se trata, puede llevar a la separación eterna de Dios. Ante un pecado tan poderoso y destructivo como la masturbación, ¿qué podemos hacer? La respuesta radica en el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es más que solo sentir culpa o vergüenza. Es una decisión consciente de cambiar de dirección, apartarse del pecado y buscar la santidad. En Hechos 3:19 se nos instruye: «Así que arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor». El arrepentimiento genuino implica una transformación de vida. No se trata solo de decir «lo siento» a Dios, sino de tomar pasos activos para apartarse del pecado y acercarse a Él. Esto puede incluir confesar nuestro pecado a un amigo de confianza, buscar ayuda de un líder espiritual e implementar barreras prácticas para evitar caer en la tentación nuevamente. El arrepentimiento es una invitación a experimentar la gracia y misericordia de Dios de una manera profunda y personal. Dios promete que cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Esta es una invitación a la renovación espiritual, una oportunidad de empezar de nuevo, libres de las cadenas del pecado. La confesión es un paso esencial en el proceso de sanación y liberación del pecado de la masturbación. En Santiago 5:16 se nos instruye a «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados». La confesión trae a la luz lo que se hizo en las sombras y rompe el poder del pecado sobre nuestras vidas.
Cuando confesamos nuestros pecados, estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios y abriendo la puerta para que su gracia y poder transformen nuestras vidas. Confesar el pecado de la masturbación puede ser difícil, ya que implica enfrentar la vergüenza y el miedo al juicio. Sin embargo, es un paso crucial hacia la sanación. Al confesar, estamos eliminando el velo de aislamiento que el pecado crea y conectándonos con la comunidad cristiana, donde podemos encontrar apoyo, oración y ánimo. La comunidad de fe es un regalo de Dios destinado a ayudarnos a llevar nuestras cargas y mantenernos firmes en nuestro caminar con Cristo. Sin embargo, la confesión no debe hacerse superficialmente ni de manera automática. Debe ir acompañada de un corazón contrito y humillado que realmente desee el cambio. La confesión debe llevar a un arrepentimiento genuino y un compromiso de vivir conforme a los principios de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios y a otros, permitimos que la luz de Cristo brille en nuestra oscuridad, trayendo sanación y restauración. Una de las claves para superar la lucha contra la masturbación es la renovación de la mente. En Romanos 12, 2, Pablo nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Esto significa que necesitamos alinear nuestros pensamientos con los de Dios y rechazar las mentiras y distorsiones que el mundo nos presenta. La renovación de la mente implica llenar nuestros pensamientos con la palabra de Dios y permitir que su verdad transforme nuestros deseos. Cuando renovamos nuestra mente, comenzamos a ver el pecado por lo que realmente es: una ofensa contra Dios y una amenaza para nuestra salvación eterna. Esto nos capacita para desarrollar el autocontrol, uno de los frutos del Espíritu, lo que nos ayuda a resistir las tentaciones y vivir conforme a la voluntad de Dios. Para mantener una mente renovada, es esencial practicar disciplinas espirituales que nos acerquen a Dios. La lectura regular de la Biblia, la meditación en las Escrituras, la oración constante, el ayuno y la adoración son herramientas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y mantener nuestros pensamientos alineados con Cristo. La lucha contra la masturbación es, en última instancia, una batalla espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para ganar esta batalla, necesitamos estar equipados con la armadura de Dios. La armadura de Dios, descrita en Efesios 6:13 a 17, consta de 6 piezas esenciales: el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, los zapatos de la paz y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada una de estas piezas tiene un propósito específico en proteger y defender al creyente contra los engaños del enemigo. El yelmo de la salvación protege nuestra mente, donde se libran muchas batallas espirituales. La coraza de justicia guarda nuestro corazón, el centro de nuestras emociones y deseos. El cinturón de la verdad ayudan a mantener todo en su lugar, mientras que el escudo de la fe apaga los dardos de fuego del enemigo. Los zapatos de la paz nos permiten caminar firmemente en el Evangelio, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva contra las mentiras y tentaciones del enemigo. Además de equiparnos con la armadura de Dios, necesitamos estar en constante oración. La oración nos conecta con Dios y nos da la fuerza para resistir las tentaciones. Jesús nos enseñó a orar: «No nos metas en tentación, mas líbranos de mal». Mateo 6:13.
Esta oración debe ser una parte integral de nuestra vida diaria, especialmente cuando enfrentamos tentaciones como la masturbación. A través de la oración, podemos buscar la guía y el poder de Dios para superar cualquier obstáculo espiritual. Dios nos llama a ser santos como Él es santo. 1 Pedro 1:16. La santidad no es solo la ausencia de pecado, sino la presencia de pureza, justicia y devoción a Dios. Cuando buscamos la santidad, nos esforzamos por ser más como Cristo, viviendo de una manera que lo glorifique en cada área de nuestras vidas. Buscar la santidad requiere esfuerzo y dedicación. Exige que estemos dispuestos a dejar ir todo lo que nos aleja de Dios y comprometernos a vivir conforme a sus mandamientos. Esto puede implicar hacer sacrificios, como renunciar a ciertos hábitos o relaciones, pero el resultado final vale la pena: una vida de comunión íntima con Dios y la seguridad de su aprobación. Cuando vivimos según los estándares de Dios, experimentamos la libertad que viene de estar en comunión con Él. Esta libertad no es solo la ausencia de culpa o vergüenza, sino la presencia de paz, gozo y propósito. La santidad nos libera de las cadenas del pecado y nos capacita para vivir conforme al plan de Dios para nuestras vidas. Uno de los mayores peligros en la lucha contra la masturbación es subestimar el pecado. El enemigo a menudo nos engaña haciéndonos creer que la masturbación es un pecado menor, algo sin consecuencias eternas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que todos los pecados tienen consecuencias, e incluso los pecados secretos pueden alejarnos de Dios y poner en riesgo nuestra alma. En Gálatas 6:7, Pablo nos advierte: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará». Esto significa que las acciones que tomamos, aunque parezcan pequeñas o insignificantes, tienen consecuencias. Cuando sembramos pecado, cosechamos destrucción. Cuando sembramos santidad, cosechamos vida eterna. Por eso es esencial tomar en serio el pecado de la masturbación. No podemos permitir que el enemigo nos engañe haciéndonos pensar que este pecado es poco importante o que no tendrá consecuencias. Debemos tratar la masturbación con la misma seriedad que trataríamos cualquier otro pecado, buscando arrepentimiento y transformación. La gracia de Dios es el poder que nos transforma y nos permite vivir conforme a su voluntad. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Romanos 5:20. Esto significa que no importa cuán profundo sea nuestro pecado, la gracia de Dios es más que suficiente para perdonarnos, purificarnos y restaurarnos. La gracia de Dios no es solo un concepto teológico. Es una realidad viva que nos capacita para vencer el pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios. La gracia de Dios nos da la fuerza para resistir las tentaciones y la sabiduría para tomar decisiones que se alineen con su propósito. Eso lo glorifica a Él. Cuando dependemos de la gracia de Dios, estamos capacitados para vivir en libertad. La gracia de Dios nos libera del poder del pecado y nos da la fuerza para vivir conforme a su voluntad. La lucha contra la masturbación es parte de un viaje más grande de crecimiento espiritual. Dios nos llama a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3:18. Esto significa que en nuestro caminar cristiano debemos buscar constantemente acercarnos a Dios, aprender más sobre Él y permitir que su verdad moldee nuestras vidas. El crecimiento espiritual no es un proceso instantáneo, es un viaje de toda la vida. Requiere paciencia, perseverancia y disposición para aprender y cambiar. También requiere humildad, reconociendo que no somos perfectos y que necesitamos la ayuda de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. En la lucha contra la masturbación,
El crecimiento espiritual implica desarrollar una mayor sensibilidad al pecado y un deseo más profundo de vivir conforme a los estándares de Dios. A medida que crecemos espiritualmente, nos volvemos más conscientes de las áreas de nuestras vidas que necesitan transformación y más dispuestos a perseguir la santidad. La disciplina espiritual es esencial para el crecimiento espiritual y la victoria sobre el pecado. La disciplina implica prácticas como la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno y la meditación. Estas prácticas nos ayudan a fortalecer nuestra fe, renovar nuestra mente y desarrollar autocontrol. Leer la Biblia nos permite conocer la verdad de Dios y nos da la sabiduría necesaria para tomar decisiones que lo glorifiquen. La oración nos conecta con Dios, nos da fuerza y nos ayuda a mantener el enfoque en Cristo. El ayuno nos enseña disciplina y autocontrol, ayudándonos a dominar nuestros deseos y vivir conforme a la voluntad de Dios. La disciplina espiritual no es fácil, pero es esencial para la victoria sobre el pecado. Requiere compromiso y perseverancia, pero el resultado es una vida de comunión íntima con Dios y la seguridad de su aprobación. La comunidad cristiana es un regalo de Dios para ayudarnos en nuestro viaje espiritual. En Hebreos 10, 24 a 25, se nos instruye a considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Esto significa que debemos estar activamente involucrados en una comunidad de fe, donde podamos encontrar apoyo, ánimo y oración. La comunidad cristiana nos ayuda a llevar nuestras cargas y a mantener nuestra fe fuerte. Cuando estamos rodeados de otros creyentes que nos aman y nos apoyan, tenemos una red de seguridad que nos ayuda a perseverar en nuestro caminar con Cristo. En la lucha contra la masturbación, la comunidad cristiana puede ofrecer apoyo, oración y ánimo. Puede ayudarnos a superar la vergüenza y el aislamiento que el pecado genera y encontrar la sanación y restauración que solo se pueden encontrar en Cristo. Al concluir esta reflexión, es importante recordar que la masturbación no es un pecado pequeño o insignificante. Es un pecado que puede tener consecuencias eternas si no se aborda con la seriedad que merece. La lucha contra la masturbación es una batalla espiritual que requiere vigilancia, oración, arrepentimiento y disciplina. Sin embargo, la buena noticia es que Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. Si estás luchando con la masturbación o con cualquier otro pecado, te animo a buscar a Dios con todo tu corazón. Saca tus pecados a la luz, confiésalos a Dios y busca la ayuda de otros creyentes. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Él tiene el poder para liberar y restaurar, y tiene un plan maravilloso para tu vida. Además, si estás buscando orientación práctica para enfrentar los desafíos diarios y vivir una vida que glorifique a Dios, la guía práctica para superar los desafíos diarios con las enseñanzas de Jesús puede ser un recurso valioso. Esta guía ofrece sabiduría bíblica y consejos prácticos que te ayudarán a superar las dificultades de la vida y vivir conforme a los principios de Dios. Que Dios te bendiga y continúe guiándote en tu viaje de fe. Esforcémonos todos por la santidad y vivamos de una manera que honre al Señor en todo lo que hagamos. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga abundantemente.